En el pasado se cometían atrocidades solo por el hecho de lograr conocer resultados. Sabemos que a lo largo del desarrollo humano hemos tenido que experimentar con las cosas para poder conocerlas y confirmar hipótesis que podríamos tener. Incluso al día de hoy sabemos sobre experimentos de testeo de productos sobre animales o de investigaciones que se realizaban en épocas de guerra. Se hacían cosas para conocer nuestra propia naturaleza que muchas veces dañaban e incluso resultaban fatales. La moralidad o crueldad son palabras que muchas veces se perdían en las investigaciones. En este video te mostraré 4 experimentos psicológicos que sus resultados tienen gran impacto en la actualidad, pero sus métodos fueron bastante crueles. Te advierto, lo que hablaremos en este video puede afectar la sensibilidad de algunas personas. El experimento del pequeño Albert. Todos tenemos diferentes miedos, desde pequeños a la oscuridad, algunos a las arañas o a los roedores. ¿Pero cómo se generan estos miedos? Eso se preguntaba Watson y Reiner en 1920. Para conocer más sobre esta emoción, necesitaban conocerlo desde tempranas edades. Necesitaban a alguien pequeño, el pequeño Albert de tan solo 9 meses. Para ello, utilizaron una técnica de condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje. Primero, comprobaron si es que Albert le tenía temor a los animales con pelo, lo cual no era así, al contrario, le agradaban, incluso mostraba interés por ellos, pero sí confirmaron que le tenía temor a los ruidos fuertes, como el sonido de una placa metálica al ser golpeada. Posteriormente juntaron ambas cosas, y al mismo tiempo golpeaban una placa metálica, haciendo que Albert llorara y se asustara. Lo repitieron hasta que Albert asimilara su miedo al ruido con la rata. Luego, cada vez que viera a la rata, comenzaba a sentir miedo sin la necesidad de ruido. Pero esto era solo la primera parte, y estaba listo. Conectaron los estímulos. Watson quería saber si este miedo asimilado a la rata se masificaba a cosas parecidas. Por lo tanto, comenzaron a mostrarle otras cosas, un conejo, un perro y un abrigo de piel. Con todos estos, Albert resonaba con miedo y llanto, siendo que ya no había sonido del metal. Luego le mostraron una máscara de Santa Claus, y Albert nuevamente sintió miedo. Todo aquello que fuera parecido a la rata le generaba miedo, siendo que su miedo original provenía del ruido de la placa de metal. Existía una última fase, y la más importante, que era la de quitarle el miedo provocado, que en teoría debía deshacer todo el daño generado. Pero para empeorarlo aún, por lo poco ético que ya habían sido, los investigadores fueron despedidos de la universidad. Y además, el pequeño Albert había sido adoptado por una nueva familia, y fue trasladado a otra ciudad. No se pudo hacer la última fase, y se fue con un temor provocado como víctima de haber sido un sujeto experimental, llevándose consigo un trauma para toda la vida. La mayor teoría de cuál fue su destino, porque no se tiene claro por completo por los registros, es que durante toda su vida le tuvo una gran fobia a las mascotas, principalmente a los caninos. Pero no todos los experimentos psicológicos son exclusivamente con personas, muchas veces también se hacen con otros animales, como los primeros experimentos de la indefensión aprendida de Seligman. Con el interés de conocer sobre la depresión, en este caso se realizaron estudios con perros, y consistía en 2 etapas. En la primera etapa a un grupo se les sometía a descargas eléctricas, y tenían la posibilidad de tirar una palanca para que dejaran de emitirse descargas, pero el otro grupo en la misma situación no tenía esa posibilidad de parar las descargas, no había palanca alguna, y por lo mismo recibían constantemente descargas aleatorias, y se mantenían así hasta que se rendían de buscar alguna forma de librarse. Segunda etapa del experimento, pero en esta vez todos tenían las mismas condiciones. Se les ubicaba en una habitación en la que la placa sobre la que estaban emitía descargas eléctricas, y tan solo debían saltar un pequeño muro a la otra parte que no había electricidad. Los que estaban en el primer grupo, que antes habían tenido la posibilidad de tirar la palanca para librarse, inmediatamente comenzaron a buscar la forma de evitar estas descargas, y saltaron de un lado para el otro. Pero los del segundo grupo, que antes no tuvieron la oportunidad de librarse, la gran mayoría no hizo nada, tan solo se quedaron allí, sin siquiera buscar alguna manera de evitar las descargas, es decir, se rindieron y aceptaron su destino. Seligman explicaba que al comportarse de esta manera tan pasiva, habían desarrollado una actitud de resignación, y que se extendía incluso a situaciones nuevas, en donde a pesar de que cambien las condiciones, ya habían aprendido a sentirse indefensos e incapaces de cambiar la situación en la que están. Desde este experimento se integró el concepto de indefensión aprendida, porque comprende el pensamiento que muchas personas podríamos adquirir al actuar pasivamente ante los problemas, algo muy vinculado a la depresión, que es un concepto que se tiene muy en cuenta el día de hoy.
Ese pensamiento de que haga lo que haga, todo seguirá igual, a pesar de que las cosas sean diferentes. Es un concepto vinculado al esclavismo, prisiones, así como de personas que consideran que no pueden hacer nada para mejorar su vida o defenderse, pues de alguna manera o situación en la cual una persona no ha encontrado salida, puede aprender a reaccionar así. El experimento de la esperanza. La esperanza. Es una linda palabra, ¿no? Todos hemos escuchado la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Eso quiso comprobar Rudolf Wills en 1920 con ratas recién capturadas. Lo que hizo fue colocar estas ratas en tubos con agua y paredes lisas al punto de que no pudieran escalar, y debían nadar para mantenerse a flote y no ahogarse. Probando cuánto aguantaban, en promedio duraban unos 15 minutos antes de rendirse. En ese instante, cuando las ratas dejaban de nadar y se empezaban a hundir, las rescataban antes de que se ahogaran, luego las secaban y las dejaban descansar. Todo bien hasta allí, ¿no es así? El problema es que había un round 2, y el problema de esta segunda parte es que no iban a ser rescatados. ¿Y cuánto crees que aguantaron nadando en este segundo round? ¿5 minutos más? ¿10 o quizás 15? ¿Me creerías que aguantaron 60 horas? Sí, escuchaste bien, 60 horas. Gran diferencia, ¿no? Luego de ese tiempo, efectivamente no fueron rescatadas. Al día de hoy conoceríamos como un acto de crueldad. Lo que pasó es que en sí las ratas efectivamente su cuerpo puede aguantar ese tiempo nadando. La diferencia es que en este segundo intento estos animalitos creían que iban a ser rescatados, y esa esperanza las mantuvo con la fuerza necesaria para aguantar muchísimo más que cuando no pensaban que serían rescatadas. En el primer intento no era que se habían cansado, sino que se habían rendido. El solo hecho de considerar la posibilidad de lograr superar una dificultad es un factor bastante importante, y aunque en este experimento el resultado fue algo triste, también confirma el potencial de la esperanza y las fuerzas que puede entregar. Solo con esperanza, muchas veces uno puede liberar su verdadero potencial. El estudio monstruo. En 1939, Wendell Johnson, tratando de averiguar el origen del tartamudeo en las personas, realizó un estudio con 22 huérfanos. 10 de ellos eran tartamudos, y 12 no mostraban algún problema del habla. Los mezcló en 2 grupos. Lo importante en este experimento era que cada grupo tendría diferentes tratos. En uno de los grupos se les reforzaría de manera positiva, se les decía a los niños que iban a superar su tartamudez, que no debían sentirse mal y que era normal, es decir, se les alentaba y se les enfocaba en superar el problema. Pero al otro grupo se les criticaba y castigaba por su problema del habla. Se les decía que era una vergüenza hablar mal, que debían detener su comportamiento de inmediato y que no debían hablar si no lo hacían correctamente, es decir, se les enfocaba en el error. Cabe mencionar que ninguno de los niños sabían que estaban en un experimento. Tan solo luego de 5 sesiones las diferencias eran evidentes. El grupo de niños que se les alentó a superar el problema y se les apoyaba mejoraron bastante en poco tiempo. Pero el grupo que se les enfocaba en el error y se les criticaba constantemente comenzaron a mostrar mayores problemas del habla, e incluso varios de los que hablaban bien antes del experimento ahora ni siquiera querían hablar, se negaban a hacerlo. Tenían miedo a equivocarse como si fuera algo malo. Se denominó estudio monstruo debido a que muchos de los niños del grupo que era castigado y se les criticaba por hablar mal mantuvieron secuelas y problemas psicológicos de la experiencia incluso en su adultez, teniendo que ser indemnizados, y la universidad tuvo que pedir disculpas públicas. Sin embargo, demostró lo perjudicial que pueden ser las críticas y castigos en lo que es la enseñanza, mientras que alentar y apoyar trae muchos mejores resultados. En otros videos he comentado sobre los castigos en la enseñanza, y es importante que no se pierda el enfoque que muestra este experimento, en que los problemas del habla son una dificultad que estaban viviendo, no un capricho de una mala conducta. Claramente, todos estos experimentos que he mostrado, éticamente actualmente no se permitirían, por el hecho de que dañan a sus participantes, ya sean animales o personas. Pero no podemos negar el hecho de que sus resultados entregaron nuevas visiones sobre nuestra realidad. También se han hecho reformulaciones de estos experimentos, más inofensivos y permisibles. No hay una sola forma de hacer las cosas. Y en el mundo de las investigaciones también sabemos que no hay una sola forma de ver las cosas. Es un pensamiento que se vincula mucho con la filosofía si lo piensas bien. Espero que conocer estos casos te haya llenado más de preguntas que de respuestas. Y acá te dejaré otros videos que también te podrían interesar. Deja tu like si te pareció interesante, comenta si es que te gustaría conocer más casos como este y suscríbete para más. Nos vemos.